acerca de su proyecto de investigación, que nos platiquen un poquito más sobre cuáles son el horizonte teórico metodológico para que a la hora de abordar las 4 preguntas que serán detonadoras en este programa, pues podamos tener un panorama, una perspectiva y sobre todo tengamos noción desde cuál es su posicionamiento para hacer todo este intercambio de ideas. En ese sentido, María José, bienvenida, te escuchamos, queremos escuchar un poquito más de tu proyecto. Ay, muchas gracias por invitarme a esta plática, a este conversatorio precisamente, y qué padre que se esté dando ese tipo de diálogos con la variedad de ponentes que tenemos. Bueno, pues mi tema actualmente en maestría es la ruptura del sujeto colectivo, en especial de la mujer y el apoyo de esta teoría de la modernización, apoyado de esta propuesta que hace Maurice Bourdieu, pero además también apoyo de la identidad individual, propuesta por varios antropólogos, sociólogos, entre ellos Anthony Smith, Michel Dumont, para justo reforzar esa parte y justo ver también esta relación, este vínculo de cómo impactó la modernización en la Ciudad de México durante el periodo de 1946 a 1948, en el ámbito, analizándolo como historiadora desde la fuente de las películas, entendiendo las películas como una creación cultural, que no se está hablando de un tema, de una problemática, de una situación particular de esos momentos, y a grandes rasgos esa es mi línea de ahorita de maestría. Perfecto, muchísimas gracias, María José. Pues ahí tenemos una de las la primera bellas artes que nos encontraremos en este charla, en este diálogo. Después quisiera invitar a Steffi a que nos compartiera un poco más de su proyecto y que podamos conocer un poquito más de ti. Te escuchamos, Steffi. Hola, muy buenas tardes a todos y pues gracias por esta invitación que al fin y al cabo pues tiene mucho que dar, ¿no? Y ustedes mismos lo acaban de decir. Bueno, realmente mi tema de investigación se tiene relación con lo que yo estudié, como ya me presenté anteriormente, soy artista plástica, bueno, licenciada en artes plásticas y ahorita que estoy cursando la carrera de etnohistoria, pues quise poner en pauta estas dos formas de hacer una creación entre lo que es el arte y la antropología, ¿no? Y de hecho mi tema actualmente que estoy trabajando se llama el arte como herramienta para la memoria etnohistórica, el cual estoy tomando en consideración o trabajo de campo la comunidad otomí de Temoaya, y en el Estado de México. Y con eso que quiero retomar, que es decir, en esa comunidad como trabajan con pigmentos completamente naturales, los símbolos que ellos utilizan para sus textiles, los famosos tapetes de Temoaya, es ahí donde empiezo a hacer una reconstrucción de lo que es la materia prima. Es decir, yo hago mi propia tintes naturales a partir de lo que ellos conocen, de lo que ellos hacen, y hago una investigación introspectiva desde mi punto de vista como artista plástica para generar este tipo de investigación. Utilizo la memoria colectiva, es decir, desde la experiencia que ellos tienen como comunidad indígena, la iconografía que tienen sus telares de cintura y incluso los mismos tapetes que tienen un significado que va más allá de su conocimiento e entendimiento, ¿no? Y con eso, ¿qué quiero decir? Dentro de la carrera de etnohistoria y la antropología, hay algo que me pareció muy interesante y sobre todo que lo estoy tomando en investigación, que es la antropología del arte tal cual, ¿no? Digo, qué es este primer acercamiento que yo tengo? Una parte siendo artista plástica y otra pues también parte de antropóloga, ¿no? Para generar mi investigación y con toda esta selección de investigaciones, con lo que yo estoy aprendiendo por parte de ellos, que también lo estoy haciendo, es decir, ellos me explican cómo hacen su materialidad, su simbolismo, qué significado tiene para ellos, pero yo también lo hago desde forma una introspección de cómo se hace. Yo empecé a hacer trabajo de campo con esto de cómo se hacen los telares de cintura, cómo empiezan a tener sus propios los cordones de algodón o de lana que utilizan estas personas. Y con esto mi finalidad es hacer una producción artística, que de hecho yo anteriormente ya he hecho, con esto de que yo he hecho
fotobordado, que es parte también de la antropología cognitiva, con todas estas experiencias. También algo que también me gustaría retomar y que también he hecho anteriormente es el diario de campo, lo convierto a libro de artistas. Es decir, tiene una cierta similitud una con otra, pero una es una investigación previa, que es el diario de campo, a partir de un trabajo de investigación en cierta comunidad o grupo social, y el libro de artista tiene una cierta similitud de esto, pero en este caso es una obra de arte que refleja lo que es cierta comunidad, qué es lo que piensan estas personas, cómo piensan ellos y sobre todo cómo ellos expresan su arte como forma de identidad, que también hacen un rescate de su cultura y también las formas en cómo ellos tienen de una forma única e inigualable y que cada color tiene incluso un mismo significado. Y de eso es de momento mi trabajo general de investigación. Muy bien, muchísimas gracias, Steffi, bienvenida. Damos paso a escuchar a Viri. Viri, cuéntanos un poquito más de tus proyectos y de tu enfoque. Te escuchamos. Ay, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues un gusto estar en este conversatorio con colegas de maestría y de licenciatura, porque también creo que en los conversatorios es importante incluir todos los grados, o sea, hacer un diálogo entre diferentes grados, porque cuando solamente hay diálogo entre doctorantes o solo entre gente de maestría o solo entre chicos de licenciatura, luego como que la retroalimentación queda un poco escueta, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y bueno, sobre mi proyecto de investigación, yo estoy analizando un barco de exposición que se llama la Regia Nave Italia, la Real Nave Italia, que bueno, fue un proyecto tanto museográfico como comercial y también tuvo propósitos políticos y diplomáticos de la Italia de 1924, es la administración fascista. Quienes patrocinan el barco de exposición son justamente Benito Mussolini y Gabriele D'Annunzio, que son líderes intelectuales y políticos del fascismo italiano embrionario, ¿no? Es una etapa embrionaria del fascismo. Y bueno, pues este barco tuvo como propósito primordial recorrer varios puertos de América Latina, de diferentes países, empezando por Brasil y terminando en Venezuela, y entonces, pues a lo largo de todo su periplo se generaron un sinnúmero de eventos culturales, de la diplomacia, de lo político, de lo museográfico, de lo turístico incluso, ¿no? Entonces fue un evento inaugural del fascismo italiano, como comenta Franco Savarino, que es mi asesor de tesis. Es un fenómeno de inauguración del fascismo italiano en América Latina para posicionar Italia como un centro cultural referencial. En este contexto del panamericanismo, donde Estados Unidos se posicionaba como el centro regente de América Latina, en este caso, y tomando en cuenta que muchos políticos latinoamericanos y disidencias latinoamericanas querían ya dejar de lado esa hegemonía estadounidense, pues Italia se postula como un centro referencial y un evento que va a reforzar esa imagen de centro justamente es la nave Italia. Entonces yo voy a analizar el fenómeno desde enfoques que no se han estudiado, que son el turístico, el cultural, bueno, dentro del cultural, el turístico, el comercial, el artístico y el patrimonial. Son los enfoques que voy a analizar en mi investigación doctoral y pues bueno, de eso se trata. Por aquí tenemos un micrófono abierto. Les pido que lo vayamos cerrando. Viri, muchísimas gracias. Bastante interesante el tema. Por ahí un viaje en barco bastante largo que tú estás historizando. Bienvenida, muchísimas gracias. Y terminamos esta ronda de participación inicial, de presentación con nuestro compañero Alonso Arjona Gaitán. Te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias. Igual, de igual manera, agradeciendo la invitación y la oportunidad que nos dan de poder convivir entre distintos estudiantes de distintos grados, licenciatura, de maestría, de doctorado. Lo que sí, yo recuerdo que en licenciatura no tuve esta oportunidad, ¿no? De convivir mucho con gente de posgrado. Yo siempre lo veía como algo, como de, ay, esta gente es así de, ahí en el Olimpo, ¿no? Están muy arriba, ¿no?
están en los salones hasta arriba. Entonces, me parece que sí es como eh, importante para uno como estudiante el poder tener esa reciprocidad, ¿no? Y estar eh, presente con diferentes temas de investigación y con diferentes visiones y maneras, ¿no? Porque antropología, pues, no es solamente una, ¿no? Son muchos tipos de antropologías y más de lo que vamos a hablar ahorita del arte, que pues, sí, es un tema un poquito espinoso, ¿no? Porque, bueno, ya vamos a decir por qué. Pero bueno, ¿qué es a lo que he investigado y que he hecho, que hice en licenciatura? En historia hice un recorrido de las estructuras antropológicas del imaginario en torno a los isomorfismos o imágenes que se tienen en torno hacia el cielo y hacia la tierra. Un recuento como buen etnohistoriador desde tiempos antiguos, mesoamericanos, y cómo explicamos cómo este, estos imaginarios que se tienen a ciertas representaciones, ya sea en arte prehispánico o en el imaginario de los desastres naturales, en este caso de los temblores, pues hay un núcleo duro ahí, como dijera López Austin, y bueno, explico cómo es que actúa en estos dos diferentes tiempos históricos. En la Facultad de Música de la UNAM estamos realizando un estudio de la música mandinga, de la música afrodescendiente, que están tocando chicos afromexicanos, que es como ellos mismos se hablan, música mandinga afromexicana, en el pueblo de Collantes, allá muy cerca de Pinotepa Nacional. Y aquí para la maestría de ciencias antropológicas estamos haciendo un análisis o un estudio sobre la cuestión de la migración, la diáspora, la identidad cultural que se refleja en las festividades del calendario ritual de las velas de los migrantes zapotecos en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo un recuento organológico. También estamos retomando imaginarios de Gilbert Durán para los análisis tanto literarios de la música zapoteca, como también para el imaginario del etos y patos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que es como divide Gilbert Durán, o como propone que puede ser posible el estudio del imaginario de la música. Etos y patos, el etos tiene que ver con escalas, intervalos, acordes, y el patos con lo estrictamente rítmico, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos músicos si nos están viendo van a reconocer por qué el dividir el estudio de la música en estos dos grandes campos. Y bueno, Gilbert Durán también le dedicó ahí una visión de imaginario. Entonces, eso es lo que estamos realizando actualmente. Perfecto, pues muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este conversatorio. Muy bien, de esta manera queremos hacer este primer planteamiento sobre cómo estamos. Regálame un segundo. Listo, perdón, había un micrófono ahí abierto. De esta manera queremos hacer un planteamiento general desde cuáles son las perspectivas en las cuales discutiremos y abordaremos las siguientes 4 temáticas. Para nosotros era importante que los conocieran y las conocieran porque el planteamiento que sigue es bastante peculiar y que sigue siendo la discusión en boga después de que ha habido tantos filólogos, tantos historiadores, tantos estetólogos, ¿no?, que han trabajado el tema del arte. Después de tanto tiempo nos seguimos preguntando qué es el arte, pero esta vez queremos que pase por el tamiz de la antropología, que coloquemos al ser humano al centro de nuestro análisis y que en este sentido pues discutamos esta primera pregunta. Para ustedes, ¿qué es el arte? Y quisiera que iniciáramos con el mismo orden en el cual avanzamos,
María José, ¿cuál tú crees que podrían ser las temáticas con las que un antropólogo puede, debe o sería ideal que aborde su estudio cuando se habla de antropología y el arte? Uf, qué pregunta. Pero yo creo que yo siempre he pensado y soy de la idea de retomar y regresar a los clásicos. Entonces, aquí, por ejemplo, para abordar un estudio del arte o analizar el arte, me voy desde la propuesta que hace Taylor en el siglo XIX sobre la cultura. Y justo la definición de Taylor que hace de cultura, yo creo que todo aquel que estudia la ENA se la sabe de memoria y la recita, ¿no? Que es ese todo complejo que comprende conocimiento, creencias, el arte, la moral, la ley, la costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Entonces, a partir de ahí, a mí Taylor me da la herramienta teórica para yo poder insertarme en los estudios o en un análisis propiamente del arte para empezarlo a desarrollar y desde ahí es mi postura teórica, arte, antropología y justo un teórico de los clásicos, de los padres de y además entendiendo justo esta parte de el arte como técnica, como una práctica también que trata de transmitir algo, pues justo eso también tiene que ver con la cultura. Y entonces van de la mano, van relacionadas una con otra en diferente nivel, pero al final de cuentas sí hay un vínculo que yo logro ver. Y justo los clásicos nos pueden mostrar ese vínculo que ellos ya veían a grandes rasgos, pero ahí estaba presente. Excelente, bastante interesante traer a los clásicos a la discusión actual. Es un marco teórico que sigue funcionando y que podemos discutirlo, pero al final de cuentas es funcional. Muchísimas gracias, Majo. Steffi, tú que trabajas una producción contemporánea a través del arte plástico, pero que lo cruzas con prácticas de larga duración, con prácticas tradicionales. ¿Cómo consideras que podríamos abordar el arte? ¿Qué es el arte? ¿Por dónde podrían encontrar estas vetas de investigación, de estudio, una persona que cruza el arte y, por ejemplo, esas expresiones tradicionales? Bueno, como siempre, me acuerdo de esta gran pregunta que incluso me lo decían en la facultad, ¿no? En la facultad de artes me decían, ¿qué es arte? En lo personal, sí digo que para definir lo que es arte en sí misma, pues es incluso compleja, como lo dijo el anterior ponente, ¿no? Es muy compleja de definirlo y es incluso paradigmática o en grandes aspectos epistemológica, ¿no? Porque no hay algo así muy concreto que te digan qué es arte, como en antropología que dicen qué es cultura, ¿no? Puede derivar, depende del contexto, definición de cada uno, cómo lo estemos abordando y en el área donde lo estamos estudiando, ¿no? Porque no hay algo muy fijo que lo derive. Pero en este caso, en mi investigación, retomándolo así, que la unión en lo que yo tomo las dos áreas del arte y la antropología surge esta como una subdisciplina, ¿no? Lo que acabo de decir, una subdisciplina conocida como antropología del arte que hace una fusión de estas dos concepciones, ¿no? Que al fin y al cabo, un artista, en este caso que fue mi primera carrera, siempre lo va a ver en el aspecto estético, ¿no? Mientras que la antropología es el conocimiento que hay detrás de cierta imagen. Un estudio más simbólico y especialmente para una investigación pues primaria, que en este yo lo tomaría como fuente primaria una cierta imagen, mientras que el artista solamente lo recrea a partir de una inspiración. Yo le llamaría esto, porque ahorita muchos artistas, que es en mi caso, retoma mucho la cultura popular, muchos lo dicen así, cultura popular para cierta inspiración para generar producción artística, pero en este caso, desde mi punto de vista, lo retomo para una memoria, la memoria que es muy importante para generar esta producción, es decir, un rescate, porque a lo mejor solamente en cierta comunidad lo rescata entre ellos, pero qué mejor forma de saber estudiarla, darle un sentido de interpretación
porque es lo más importante, que de ahí deriva esta subdisciplina antropológica. ¿Y por qué no utilizar los mismos materiales que ellos emplean en su trabajo, ya sea textil, los textiles mediante que ellos también lo emplean, o entre otros artículos, ¿no? Y algo muy interesante que me parece la gran controversia que se tiene dentro de la antropología del arte, que es el concepto de artesanía. Ahí está la gran pregunta, ¿no? Que es la que incluso no lo toman ni siquiera la antropología a veces no toma el arte como ciencia, ¿no? Solamente como que, pero que lo digas de esta forma, lo dicen, ay, ¿eso para qué, no? ¿Eso a mí qué me sirve? Pero no, realmente tiene mucha información de dónde rescatarlo, e incluso también yo lo tomo que la palabra artesanía o en este aspecto la antropología del arte lo tomaría más como un artefacto para su investigación, no tanto artesanía, sino el artefacto de descifrar ciertas imágenes, recreación en algo plástico, pero con cierto sentido, y también la gran problemática que incluso yo lo veo, que es esta gran causa que se toma en la actualidad, que es que te adueñas o te apropias de cierta figura que al fin y al cabo estás robando patrimonio, como muchos dicen, no estás robando un patrimonio que al fin y al cabo no es tuyo, no es favorable y aparte tendrías muchísimo problema, ¿no? En lo que muchos artistas lo veo, también yo desde este punto, de este lado como artista plástica, pero también la otra problemática que se ve del otro lado, la antropología, ¿no? Entonces sí es un poco difícil, claro que sí se puede, y por lo mismo con esto del arte y la antropología, sí tiene mucho que abarcar, mucho que detonarse, y sobre todo dentro de la antropología del arte hay muchísimas cosas más que se pueden ver y rescatar y hacer una buena investigación. Híjole, Estefi, pusiste varios puntos bien interesantes que creo que atraviesan lo antropológico, lo humano, lo cultural, como eso de hasta dónde una pieza de arte es una artesanía o hasta qué punto la artesanía también es una expresión estética. Ojalá podamos desarrollar un poquito más de ello, pero bueno, aquí viene la que seguramente tendrá muchos elementos teóricos para responder la pregunta. Viri, ¿qué es arte? Un antropólogo, ¿cómo puede abordar el tema del arte? ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Qué teóricos tenemos? ¿Por dónde le entramos, Viri? Bueno, eh, vamos por lo conceptual, ¿no? El concepto arte es un constructo occidental. Yo tengo que hablar desde la historia del arte para poder abordar lo antropológico, porque si no me voy a lo histórico, no se entiende el concepto de arte. Entonces tengo que meter mi cuchara de historiadora del arte, lo siento. Este, el concepto arte nace de dos raíces, una raíz griega y una raíz latina. Naturalmente, el origen cultural del cual nos hemos apropiado todos los occidentales, incluyendo los latinoamericanos, porque muchos dicen que hay que el sur global, pero somos occidentales. O sea, tenemos influencia occidental, no podemos desarraigarnos de ella. El concepto arte viene de ars, que es del latín, ¿no? Ars. Un poco de ello lo pueden ver con Larry Skinner en la invención del arte. Él desarrolla elementos muy genéricos sobre el origen del arte, justo. Y bueno, entonces arte viene de ars, que en latín significa técnica, ¿no? O una forma de trabajar mediante prácticas heredadas, aprendidas, la producción de elementos de lo sensible, elementos de lo religioso que se relacionan con ese tipo de prácticas. Y el término tecné, que viene del griego, ¿sale? De hecho, los romanos tradujeron la tecné en el latín como ars. Entonces, ¿cuándo surge ese conjunto del concepto arte que viene de estas dos raíces y de estas dos culturas antiguas? Surge en el siglo XVIII en la academia artística, ¿sale? O sea, las academias de arte europeas, principalmente de Francia, principalmente de Inglaterra, eh, son las hegemónicas en ese momento. Italia un poco también va desarrollando producciones, no en el ámbito teórico más se desarrolla en Inglaterra y en Francia este concepto que entendemos por arte. Y en ese sentido, el concepto que tenemos de arte de una forma hegemónica es toda producción sensible, estética. ¿Me están escuchando?
Veo congelada la cámara de... Ah, sí, se tocó, yo pensé que era mi internet. Bueno, entonces volviendo, ¿no? El concepto de arte, que ahorita les voy a explicar, es un concepto del siglo XVIII y que viene de la Academia Artística, que es toda producción de la inteligencia humana que se relaciona con lo sensible, con la sublimación de las emociones, ¿no? Y que viene también de la producción de lo racional humano, pero sublimado a las emociones. Y ahí el meollo del asunto con la problemática que pone Steffi, porque es a partir del siglo XVIII donde se hace esa división de arte con mayúscula y artesanía con minúscula. Entonces es hoy por hoy que tenemos esa división y de hecho muchos partícipes del arte contemporáneo, incluso muchos de ellos vienen de comunidades indígenas, justamente quieren reivindicar el concepto de artesanía como parte del mundo del arte y no separado del mundo del arte, ¿no? En ese sentido, podemos decir que arte es un concepto histórico sincrónico. No podemos tener una definición universal de arte. O sea, no es lo mismo cómo se entiende el arte en la época de los griegos atenienses del siglo V, de cómo concebían el arte en el Paleolítico, por ejemplo. ¿Había un concepto de arte en el Paleolítico? No lo había. Sin embargo, hay producciones gráficas de comportamiento gráfico y que hoy por hoy podemos entenderlo desde el presente como arte. ¿No? Pero no, ellos no tenían, los Homo sapiens no tenían en ese momento un concepto de arte, o si lo tenían, no sabemos cuál es, ¿no? Y no es lo mismo el concepto de arte para unas culturas que para otras. Si ustedes se van a Oriente, perdón, en Oriente no se separó esta idea de artesanía y arte. O sea, los japoneses producen comportamientos gráficos que son tanto del mundo de la artesanía en Occidente como del mundo del arte. Y no lo separan, para ellos es lo mismo, ¿no? Entonces, el concepto arte no es universal, el concepto arte no es genérico, depende de la cultura y depende del contexto histórico también. Entonces, hoy tenemos un concepto muy laxo de arte, cualquier cosa puede ser arte, el artista define lo que es arte, pero al mismo tiempo, o sea, tenemos ese mismo fenómeno con las identidades, cualquiera se puede autopercibir lo que quiera. Entonces, todo depende del contexto histórico y de la sociedad en la que estemos viviendo, y creo que en ese sentido, desde una perspectiva antropológica, sí podemos hacer una revisión, no universal, sino más bien una guía que nos pueda ayudar a entender qué es el arte hoy. Arte es toda práctica cultural, ¿no? Toda práctica cultural que se orille hacia lo sensible y lo perceptual, ¿no? Y eso de lo perceptual involucra muchas cosas, que no solamente es lo bello, no solamente es lo bonito, no, lo perceptual puede ser la experiencia terrible de tener que trabajar con un telar de cintura, por ejemplo, que ahí viene el tema de Steffi, que es un trabajo duro, ¿no? Y eso no es una experiencia bonita, es una experiencia de trabajo duro, ¿no? Y eso también es arte, ¿no? O sea, no solamente lo bonito, es también toda experiencia sensible, toda experiencia perceptual que involucra prácticas culturales y que incluso generan comunidad, porque el arte ha sido usado para la identidad nacional, para la identidad de algunas comunidades religiosas, algunas comunidades étnicas, por ejemplo. Entonces, el arte tiene ese poder de la generación de comunidad. Espero haber contestado desde el enfoque antropológico, eso es lo que yo podría explicar. Y sobre lo segundo, ¿cuáles podrían ser las temáticas que un antropólogo puede tomar o puede analizar del arte? Bueno, aquí hay tres ejemplos muy interesantes, el de Marijose desde el cine, el de Alonso desde la música y el de Steffi desde los textiles. Yo creo que también un antropólogo puede aproximarse a los procesos de elaboración de una obra de arte, o sea, que por ejemplo un antropólogo haga etnografía de un pintor, o sea, cómo el pintor consigue su material, cómo consigue su bastidor, qué necesita hacer para conseguir su material. De pronto privarse de comer, porque de pronto no tiene mucho capital para poder comprarlo, ¿no? ¿Qué necesita, por ejemplo, un escultor para poder esculpir? Lo que sea que haga, ¿no?
no, pues que necesito barro, no, pues que necesito tal, y entonces se tiene que desplazar de un lado a otro, ¿no? O sea, todo eso es cultura y todo eso lo puede analizar un antropólogo y puede hacer un diario de campo sobre los procesos de elaboración del arte. Otra cosa, ¿cómo se consume el arte? Que eso es la cuarta pregunta que vamos a analizar en el conversatorio, pero esos ámbitos se pueden etnografiar. Que un antropólogo se vaya a una subasta de arte. Váyanse a Morton a ver cómo se comporta la gente en el momento en que ofrecen una pieza y hacen la puja. Eso se puede antropologizar. O sea, uno puede analizar antropología de las subastas. Un coleccionista. ¿Cómo consigue un coleccionista las obras de arte? ¿No? Eso lo puede etnografiar un antropólogo también, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades, muchas. Aquí pongo solamente tres. Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo desde lo histórico, ¿no? Y teniendo en cuenta que mi barco ya se desmanteló en 1926. O sea, tengo que usar la imaginación e investigar un poco el recorrido que está haciendo el barco, pues para reconstruir el hecho y analizarlo culturalmente, ¿no? Entonces hay muchas formas, hay muchas estrategias. El simple hecho es que no nos cerremos y que no digamos que el arte es una cosa elitista, porque sí, en cierto momento el arte fue producto de la élite, pero, por ejemplo, váyanse a la época del barroco, o sea, Caravaggio no era un artista así de alta cultura, o sea, el tipo era asesino y lo perseguían y andaba en la pobreza y trabajaba para el Papa. O sea, no nos vayamos con estos prejuicios, porque creo que ese es el reto también del antropólogo. El antropólogo tiene mucho prejuicio alrededor de qué es el arte justamente porque tenemos hegemónicamente el concepto de arte del siglo XVIII que les expliqué en un inicio. Entonces, bueno, es una invitación también para que, espero no haberme explayado mucho, pero bueno, Pero ya. ese es el punto, ¿no? Que podamos discutir aquí esas raíces colonialistas, ¿no? De nuestros conceptos, que al final de cuentas para eso son las herramientas teóricas que nos mencionaba al inicio Marijose. Alonso, ¿por dónde le entramos tú como músico profesional, pero también como etnohistoriador? ¿Qué te dice? ¿Qué es el arte? ¿Qué es tu arte? ¿Qué entendemos por arte? Híjole, me la, me la dejaron, me fueron ahí encerrando, pero bueno, me fui apuntando ahí lo que, para que no se me vaya nada. Yo sí de entrada, yo sí digo que el arte, cualquier arte, bueno, para empezar, el arte es un término occidental, no hay que tenerle miedo tampoco a usarlos, porque como antropólogos, como musicólogos, como etnólogos, como etcétera, cuando nos referimos a cuestiones, a aspectos de alguna cultura no occidental, podemos utilizar palabras en una especie de metalenguaje, ¿no? O sea, yo sé que la música africana, si tú llegas con un africano y le dices, oye, ¿por qué tocas en 12 octavos? Te va a decir, pues yo no sé de qué te refieres, ¿no? La música que sí la pensamos en 12 pulsaciones de similar, este, lejanía, ¿no? Entre la primera y la última, pero pues 2 octavos, ¿qué es eso, no? Te va a decir. Entonces, no está mal que a lo mejor en una transcripción que haces, digas, bueno, es un compás de 12 octavos, o un compás de 12 pulsaciones de misma duración, ¿no? Porque en el análisis que uno va a hacer, caería uno también en un error metodológico, decir, es que no sé si son 12 dieciseisavos, o 12 octavos, o 12 cuartos. Sí sabemos qué son, y ellos saben cómo es, porque si tú le cambias y le dices, oye, tú estás tocando esto y lo tocas diferente a como ellos lo tocan, te van a decir, no, escuchaste mal, eso que escuchaste no lo tocamos así, lo tocamos así, ¿no? Por decir un ejemplo, entonces, arte es una palabra occidental, sí, pero no hay que tenerle miedo tampoco a utilizarlas, porque podemos hablar de arte, no sé, arte zapoteca, de arte mexica, de arte de cualquier pueblo, de cualquier lugar, ¿no? Aquí el problema sí es cómo lo tomen ellos, ¿no? En México las culturas indígenas están adentro de nosotros, ¿no? No están aisladas. Y normalmente nosotros como antropólogos, como musicólogos, porque también en la musicología de repente dice ahí, es que el fulanito de Francia que se fue a estudiar a Camerún, pues es que es otro rollo.
En cambio, cuando un antropólogo mexicano dice, me voy a ir a estudiar la música de Yucatán, pues es gente que la mayoría habla español, que inclusive hasta puede tener hasta algunos elementos o algo en el discurso que tú digas, oye, pues como que no sé, me acuerdo ahorita, ¿no? Que alguna vez me dijeron, es que Mérida es una palabra maya. Entonces te quedas así como de, híjole, Mérida es una palabra de una ciudad romana que fundaron en Hispania y después trajeron el nombre para Yucatán, ¿no? Para fundar una ciudad como Yucatán. Entonces, ahí donde uno tiene que, como antropólogo, saber cuál va a ser el criterio, ¿no? Y cómo vas a decir las cosas que ellos dicen. Este, o por ejemplo, que en el mariachi no hay africano, ¿no? Cuando el ritmo del mariachi es 100% africano, ¿no? Lo del patos. En el etos, las escalas, los acordes, los instrumentos, que no haya tambores, sino puros cordófonos. Obviamente es herencia española, pero de entrada ahí tú puedes decir, bajo un análisis que lo hizo el doctor Jesús Jauregui, el mariachi, pues es africano. ¿Cómo? Bueno, porque en el Bajío hay una tradición de esclavismo durante la colonia de esclavos africanos, y también eso te lleva después a ver por qué en ese lugar de la República Mexicana fue que se iniciaron los movimientos independistas, ¿no? No fue un movimiento de puros indígenas y afrodescendientes, ¿no? Fue un movimiento de criollos que precisamente empezaron a perder privilegios con las constituciones de Cádiz, ¿no? Pero, o sea, aquí lo que ves como una cosa que pienses tú que no tiene nada que ver, te lleva a otra, ¿no? A explicar otros procesos históricos. Entonces, para mí el arte sí es identidad a fuerzas, ¿no? Es identidad a fuerzas porque uno como antropólogo, como musicólogo, no puedes decir, esta música está bien fea porque no me gusta. Puedes decir, no me gusta, pero la estudio porque todo es digno de estudiarse, ¿no? Pero no puedes decir tú qué es mejor o qué no, porque nada es mejor que otro. Pero lo que sí estudiamos es cómo las comunidades sí discriminan y prefieren una cosa u otra, ¿no? Porque la identidad está en el yo soy lo que tú no eres, ¿no? Y tú eres lo que no soy. Entonces, y eso aplica hasta para lo urbano, ¿no? Para investigaciones de la ciudad, ¿no? O sea, estudias un jazzista y un jazzista, si le preguntas por el punk, te va a decir que es una porquería, ¿no? Y si le preguntas un poco por el jazz, te va a decir que son unos elitistas que tuvieron la oportunidad de estudiar música y que por eso hacen algo muy estirado, ¿no? Y entonces, ahí hay una identidad, ¿no? Hay una identidad, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia de vida, tanto personal como comunitaria de la persona o del grupo que vas a estudiar. Y uno tiene que elegir qué es cómo va construyendo el discurso, cómo construye uno el discurso de ellos, ¿no? Porque como antropólogos nosotros somos una especie como de parteros, de traductores, ¿no? De las comunidades a donde vamos. Entonces, otra de las cosas que decían mis compañeras, por ejemplo, que la antropología también hay que utilizarla para ser lo menos colonial posible. Y precisamente me refiero a lo que decían de arte y artesanía, ¿no? Porque también eso tiene que ver, por ejemplo, con las políticas en donde las lenguas son dialectos, ¿no? Y no se sabe, no se profundiza entre arte, artesanía, lengua y dialecto, o danza, lo que es folclore, cuándo es folclore y cuándo es tradicional, ¿no? Cuándo se vuelve un show que pone un hotel en una playa, ¿no? Para el turismo, y cuando no es eso, sino una fiesta de la comunidad y tocan y bailan cierto tipo de música, ¿no? O cierto tipo de repertorio. Entonces, sí, sí, son temas que son, como lo dije en principio, ríspidos. Esto del siglo XIX, rapidísimo, voy a decir ¿por qué se dan estos tiempos? Porque fue justo cuando los movimientos independientes de América Latina se dieron porque Francia, Napoleón invade España. Entonces, cuando Francia invade España, también por ahí invade los principados germanos, que no era Alemania todavía, eran divididos, ¿no? Después del Sacro Imperio Romano Germánico, se dividen y son principados que hablan alemán, y entonces como no era un país, un estado, un reino,
los franceses lo invaden, se lo apropian muy rápidamente, y entonces empieza el movimiento de lo que se le llama la folclorología. Se busca qué es lo alemán, lo verdaderamente alemán, ¿no? Obviamente no estaba en la corona francesa, no estaba en hablar francés, ¿no? Que es bastante lo que nos pasó aquí en América, ¿no? O sea, ¿qué es lo latinoamericano o lo mexicano? Pues obviamente no lo iban a encontrar en la corona española. Entonces, se vuelven estos movimientos en las que la gente busca la música, los hermanos Grimm con los cuentos infantiles, ¿no? Que ya después se los apropia una marca una marca conocida de productos para los niños. Sí, para no meter goles, porque no vaya a ser que nos reclamen, ¿no? Se da este movimiento y entonces se da la diferencia entre la cultura, que con K en alemán, y la cultura francesa. La cultura francesa es la de las bellas artes. Y los alemanes dicen, no, la verdadera cultura es la originaria, la que es antigua, la que es propia, la que es de la comunidad. Entonces, tampoco es que se satanice la francesa, o sea, el ballet, la música clásica, muy, muy bonito, muy chido, pero que se quiera poner que es el arte, el verdadero arte, o el ejemplo del arte, ahí es donde ya entramos en una discusión. Muy bien. ¿Ya le cortó? Creo que la siguiente pregunta, Alonso, nos permitirá poder discutir un poquito más de esto, porque justamente queremos abrirnos a la interdisciplina. Hemos visto que cada vez más sociólogos, más psicólogos y colegas de otras disciplinas de las humanidades ocupan el método etnográfico como parte de sus estudios. La etnografía se vuelve entonces un recurso metodológico ya no solamente de la disciplina, sino se vuelve como un recurso metodológico más amplio. En ese sentido, la antropología, más allá solamente de un recurso metodológico, está aportando una perspectiva. Pero eso también nos invita, nos obliga como antropólogos a buscar nuevas perspectivas, no solamente metodológicas, sino teóricas. Y por ahí va, creo que ustedes ya lo han estado discutiendo, ¿no? Si es una categoría colonial, si hay una cuestión de clase al definir arte, artesanía, ¿no? Ya nos definías hace rato sobre esta cuestión de cómo se define qué es la cultura. En ese sentido, la siguiente pregunta iniciaríamos con Majo. Majo, ¿cuáles son estos retos interdisciplinarios que nos aproximamos cuando queremos discutir el arte desde una mirada antropológica? Más allá de lo disciplinario, ¿qué retos encuentras? Ay, es que las preguntas están súper buenísimas, la verdad. Y yo creo que uno de los principales retos que yo encuentro, a pesar de que no trabajo propiamente con el arte, pero varios consideran el cine como arte, entonces pues por ahí puedo entrarle yo, ¿no? Es en esta cuestión de cómo abordarlo por medio de la técnica, pensando en el cine, cómo lo hacen la cámara, la luz, cómo están, la cámara cómo capta a los personajes, la escenografía, desde ahí lo abordo. Y justo si lo abordo desde ahí, pues es también meterme en un terreno pantanoso donde no conozco y donde evidentemente hay una disciplina aparte que se especializan en eso y que yo puedo hablar y decir cosas, escribir cosas que pues no van por ahí, pero yo las entiendo, pero al final de cuentas no tengo el conocimiento propiamente de técnico. Eso por un lado, o también por otro lado el soporte. También se puede abordar el análisis de una película como en qué está hecho, pensando en las películas que se hacían con celuloide o las películas que ya se graban con ya se reproducen en videocasetera. También eso es otra herramienta donde yo como historiadora, como antropóloga, es un dilema, ¿no? Porque a fin de cuentas son palabras que no conoces
que tienes que entrarle con todo para darle, talachearle y ver si tu visión está en lo correcto y si no está en lo correcto, pues volverlo a reafirmar. Yo creo que esa cuestión interdisciplinaria es de repente mucho de talacha, en tanto conceptos, en tanto categorías, en tanto qué tanto se ha escrito del tema y que uno desconoce y llega un especialista del tema y te dice, sabes que pues estás mal porque eso no era, lo entendiste mal y es ahí cuando te tienes que regresar y es una cuestión es un círculo que nunca termina y es estar aprendiendo, releyendo y pues yo creo que ese sería el primer reto que yo encontraría de un acercamiento de la antropología hacia el arte desde una mirada interdisciplinaria. Bastante interesante, Majo. Y bueno, me permito comentarle al público que yo te he escuchado discusiones bastante interesantes del rol de la mujer o de ese tipo de mujer que tú encuentras en el cine mexicano. Bien interesante porque te he escuchado descripciones de la vida de esa clase social de aquel entonces y es muy interesante. Ojalá que nos puedas platicar un poquito más porque en el último coloquio yo te escuché algo bien interesante sobre cómo describes la vida femenina de esa clase social. Entonces, ojalá, Majo, que ahorita nos puedas comentar un poquito más, porque creo que aporta mucho ese análisis antropológico desde la etnohistoria para la cinematografía. Pero bueno, Steffi, nos platicaste acerca de esta discusión sobre arte, artesanía, si es un artefacto, si puede ser un dato etnográfico, y en ese sentido te pregunto, ¿qué retos nos invita a la interdisciplina? Las múltiples perspectivas nos hacen discutir al ser humano en un contexto particular. En el tuyo, que es de pueblos originarios, visto por una artista plástica, ¿qué retos interdisciplinarios tenemos? Pues creo que hay muchísimos retos, porque al fin y al cabo tú tienes una idea general de lo que tú tienes, pues, arraigado desde la escuela, o en este caso que es dentro de la ENA, ¿no? Pues ya haciendo una investigación, entrevistas, preguntas, las charlas, obviamente son cosas sumamente muy diferentes, ¿no? Pero en este caso, yo creo que lo interdisciplinario que tiene esto, y sobre todo desde mi investigación, retomo 4 cosas importantes. Una, bueno, primero para comentar, pues sí, que la antropología etnográfica se retoma como un aspecto artístico, ¿no? Sin esa etnografía no se podría hacer este tipo de investigaciones, así para hacerlo grande. Estas partes que yo consideraría importantes de la investigación como herramienta bueno, de esto que se está comentando, podría tomar la antropología visual, la antropología simbólica, como materias interdisciplinarias y hasta incluso, dado caso, la etnociencia dentro de este estudio. La antropología visual, como ya dijo María José, que va más allá de este contexto visual, no solamente de la fotografía, porque la fotografía también da una explicación simbólica a través de esa imagen, ¿no? Hay una narración, hay un lenguaje, una interpretación que va más allá de eso, y por lo mismo transmite un conocimiento social a través de la misma imagen, ¿no? Así podemos decirlo a grosso modo. La antropología simbólica creo que también es algo muy importante, no solamente dentro de estas dos vertientes que tiene el arte y la antropología, sino que también pueden ser en otros campos de investigación. Y en este caso yo lo retomo mucho con Ferdinand de Saussure en el curso de lingüística general, que hay algo muy interesante que dice que en toda creación, bueno, yo lo tomo así desde mi punto de vista, que toda creación tiene 3 cosas muy importantes: un signo, un significado y un significante, ¿no? Que cómo se podría tomar estas simbologías, ya sea de una simple imagen que nosotros estemos estudiando, en este caso que yo con las iconografías textiles que hay detrás de cada uno, el signo como algo que realmente vemos a simple vista visual, ¿no? El significado que hay de la pieza en sí o cómo lo retoma cierto grupo o comunidad indígena, que es en este caso Temuaya, y el significante que en este caso nosotros como antropólogos, historiadores, sociólogos, artistas, además le damos
un entendimiento de esa misma figura, pero sin dejar al lado su simbolismo general, particular, ¿no? A lo mejor puede ser para mí otro entendimiento diferente, pero se relaciona al fin y al cabo. Es como decir cuando nos preguntan, ¿para ti qué es la palabra cuchara, no? Así, para hacer un ejemplo. No, pues para mí cuchara es un utensilio que nosotros normalmente usamos diariamente, que es de metal y todo, ¿no? Y hasta incluso te viene a la misma forma de cuchara, pues ya la conoces, ¿no? Visualmente, hasta incluso sin verla, ya te viene a la mente. Y el significante es que no solamente es esa misma cuchara que tú conoces, sino que hay cucharones que son de madera, los cucharones en la época prehispánica, y hasta incluso esto se me viene mucho a la mente con Franz Boas, con un texto que se llama Primitive Art, del arte primitivo, ¿no? Este también como que es el primer estudio, acercamiento de las mismas imágenes y la misma interpretación que se tiene. Y la etnociencia, que es una ciencia muy poco conocida, hasta incluso creo que muchos se sorprendieron al escuchar este mismo concepto, que también hay una simplificación de estudio de los colores, que en este caso yo lo he estado retomando, que no solamente es un aspecto científico, sino también simbólico dentro de una comunidad, dentro de un grupo y cómo lo relacionan, ya sea de una deidad, una, bueno, un color que represente cierta deidad, ciertos sentimientos, ciertas emociones dentro de cada comunidad y de ahí pues se lo vas ejemplificando en un aspecto interdisciplinario. Claramente sí es muy difícil porque incluso solamente puede ser muy arraigado, es incluso difícil que estas comunidades te lo expliquen, ¿no? A veces te dicen, ah, es que es muy difícil que te lo pueda explicar, es que yo lo conozco desde mi lengua, desde mi cultura y lo demás, pero puede ser muy difícil para transmitírselo a otra persona, ¿no? Es que no lo veo de la misma forma, de la misma manera. Es como los huicholes, ¿no? Cuando hacen sus presentaciones con colores vivos, y eso me tocó incluso hace un tiempo, preguntarles, decía, ¿de dónde sacan esos colores? ¿Cómo los transmiten? ¿Cómo saben que son esos colores? Me decían, no, es que yo me encontré cuando comí el peyote, hice la ceremonia, y dicen que esas visiones son a partir de lo que ellos consumen y que ven al gran venado azul, ¿no? Todo eso. Entonces, eso es realmente la etnociencia, cómo esos estudios que son un poco inefables de describir, pues llegan a ser cosas grandiosas y tienen un significado más allá de un aspecto científico, sino también emocional, descriptivo e introspectivo con eso. Bastante interesante, Steffi, ese contraste entre antropología, etnología y etnociencia. Es algo interesante, al final de cuentas aquí estamos discutiéndolo y qué bueno que nos compartes ese posicionamiento. Ojalá que nos puedas hablar un poquito más de ello, darnos autores, porque eso es lo importante, poner en discusión ese tipo de perspectivas y esa es interdisciplina. Viri, tu trabajo es propio de la interdisciplina, pero al final de cuentas encontramos un buen de retos, así es que desde tu perspectiva, desde tu trinchera, ¿cómo podemos seguir abordando la interdisciplina desde la antropología? Bueno, per se creo que la aproximación a cualquier objeto de estudio del arte implica la interdisciplinariedad. No, o sea, es muy complicado solamente estudiar un fenómeno artístico desde la antropología o desde el arte o desde los artistas, ¿no? El caso de Alonso, la música, ¿no? Que también la música ha sido como muy marginada dentro del mundo del arte, no sé por qué, es muy extraño, pero en la historia del arte se ha marginado mucho el estudio de lo musical, por ejemplo, ¿no? Porque, o sea, también es un reto, por ejemplo, lo musical, él ya nos hablará, pero el simple hecho de que la materialidad se va a través del instrumento, pero lo que emite el instrumento no es material, eso ya implica dilemas filosóficos. O sea, porque tiene que ver también con qué es lo que vemos nosotros. Y eso es un problema ontológico, metafísico y bueno, o sea, creo que ese es un primer reto, ¿no? El objeto de estudio que te plantees. En mi caso, por ejemplo, mi objeto de estudio es del pasado, es de hace 100 años, ¿no? Es una exposición de hace 100 años con muchos objetos que ya no existen, que ya no están acá. Yo con lo único que tengo que trabajar o con lo único que puedo trabajar es con fotografía, con archivo, con testimonio, sobre todo testimonio, ¿no? Me he valido mucho de la hemerografía, que en este caso pues es publicaciones
de las noticias en periódicos antiguos, ¿no? Entonces, en sí, por ejemplo, para mí, mi investigación me ha implicado, pues bueno, además yo soy nativamente interdisciplinaria porque tengo formación de historiadora del arte y ahora estoy en la antropología. Entonces creo que también depende de dónde nos estamos situando en la formación académica, ¿no? O sea, en mi caso, pues yo soy naturalmente interdisciplinaria. Yo no puedo decir que no me puedo, o sea, que me super especializo en lo histórico o me super especializo en lo artístico o me super especializo en lo antropológico. Entonces, creo que también la metodología y la interdisciplinariedad te la va a definir la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que tú quieres analizar del objeto de estudio? ¿Cuáles son tus principales problemas de investigación? Si te quieres advocar, porque por ejemplo, ahorita que decía Mari José, ella a lo mejor no está analizando las cintas cinematográficas desde el punto de vista artístico, aunque pudiera abordarlo, ¿no? En algún momento ella lo puede abordar en la manera en cómo caracterizan a la femme fatale, etcétera. O sea, todo depende de qué pregunta te hagas en tu investigación, ¿no? O sea, por ejemplo, Steffi sí está trabajando lo tradicional del textil, ¿no? Entonces, esas herencias de las prácticas artísticas textileras y de las tintas, pues bueno, o sea, es lo que le va a definir a ella qué tipo de disciplinas va a tener que usar. Por ejemplo, se vale de Saussure, Saussure es lingüista, ¿no? Entonces, mucho de la definición de cultura que tenemos en la antropología viene de la lingüística, porque necesitamos entender el concepto y el origen del concepto, pues mucho tenemos que abordar lo lingüístico. ¿No? Pero también lo lingüístico es producto de la cultura y entonces ahí hay un encontronazo entre antropología lingüística, todo el tiempo así, a ver quién es primero, ¿no? ¿Quién? El huevo o la gallina, ¿no? O sea, es un poco eso. Y bueno, o sea, también el reto interdisciplinario es tratar de quitarnos los lentes de una disciplina y ponernos los lentes del otro, o tratar de que nuestros lentes tengan los enfoques de todas las disciplinas que tenemos que usar. Y sí es muy complicado porque, por ejemplo, yo como historiadora, cuando me aproximo a los hechos históricos, tengo la costumbre por la licenciatura de la reconstrucción histórica, de lo que pasó, qué fue lo que pasó. No obstante, con mis lentes de antropóloga, me pongo los lentes de antropóloga y analizo las dinámicas culturales. Ah, bueno, ¿cuál fue el ritual de recepción de la nave Italia? No, pues se hicieron conciertos de no sé qué y llegó el protocolo del político y entonces recibieron a la embajada italiana y entonces establecieron horarios para visita general y visita exclusiva, o sea, todo lo cultural, digamos, que involucra ritmos y espacios, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo siento que todo depende de la pregunta de investigación, ¿no? O sea, el reto interdisciplinario y el mismo objeto de estudio te va a permitir a ti abrir o no interdisciplinariamente lo que quieres analizar. Y dentro de la antropología, además de la antropología visual que comentaba Steffi, también está la antropología del objeto, ¿no? O sea, la antropología del objeto también se abre mucho al análisis del arte per se. Y ahí tienes que involucrar temas patrimoniales, temas de museografía incluso, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Bastante interesante. Alonso, migración, música y culturas adaptadas a las urbanizaciones, eso es propio también de la interdisciplina. Desde tu perspectiva, Claro. ¿cómo podemos abordar interdisciplinariamente el arte? ¿Qué retos tenemos? ¿Qué preguntas te haces tú? ¿Cómo preguntas a tus sujetos de investigación para que esto se vuelva interdisciplina? Ahorita que estamos, con esto de interdisciplina recuerdo mucho una frase que decía uno de mis maestros ahí de la Facultad de Música, Rolando Pérez Fernández. Decía que la musicología era un jinete que iba en dos caballos y un caballo diferente en cada pie, ¿no? Uno de las humanidades y otro de la música, ¿no? Porque precisamente, como también decían las compañeras, no es lo mismo hacer antropología de la música, por ejemplo, que hacer musicología, ¿no? En mi caso, por un ejemplo. Eh,
porque hay algunas cosas que se te van a escapar ciertamente, ¿no? Eh, eh, Retomando lo que decíamos de técnica y tecné, ¿no? Si uno no, por ejemplo, en mi caso, voy a poner mi caso porque es el más fácil, en la escuela de música yo aprendí a tocar piano, para las cuerdas soy muy malo y para las percusiones llevo 24 años, entonces creo que para las percusiones estoy mejor, ¿no? Eh, entonces, si yo me voy o me quiero ir a la Huasteca a ver cómo tocan la jarana, no voy a agarrar la onda. La verdad es que no voy a saber qué está pasando, qué tipo de rasgueos. Obviamente digo, tenemos una educación auditiva, puedo decir a lo mejor, bueno, hicieron tales cadencias, tocaron tales acordes, voy con un aparatito y pues, están afinados en esto y el otro, pero la cuestión de la técnica o de lo que está sucediendo, lo que yo conozco y lo que yo puedo hacer, no me va a dar para entenderlo. Entonces, como decía también otro profesor, bueno, no se metan en camisa 11 varas, ¿no? Lo importante de la interdisciplinariedad es también saber los alcances que uno tiene, ¿no? Porque uno no puede ser especialista en muchas cosas, mucho menos en todo, ¿no? La historia personal de uno está ahí, ¿no? Como antropólogo y como artista, ¿no? Entonces, igual con la danza, ¿no? No me podrás tú negar que tú que eres un gran bailarín. Si no fueras bailarín, y si hicieras una etnografía de una danza, seguramente muchas cosas se te van a ir. Y yo quisiera poner un ejemplo también antiguo, en el que los frailes, ¿no? Los frailes franciscanos, pues eran los que hacían las partituras y eran los que hacían la música. Y lo que se les hace satanizar y que no se los va a perdonar nadie es que pues no hay partituras de ninguna música de Latinoamérica de antes de la conquista, ¿no? El sesgo cultural, a mi parecer también yo creo que no había un entendimiento, ¿no? Porque también eso es antropología y es historia de la antropología, ¿no? El cómo se fueron dando los primeros contactos entre culturas que eran muy, muy diferentes y cómo lamentablemente los sesgos religiosos los prejuicios, por así decirlo, ¿no? O más bien los juicios de valor que se les tenía como en tanto seres humanos a los habitantes de América, pues hizo que no se hiciera ese tipo de recolección de datos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, interdisciplinariamente en un trabajo de la música, me parece que tiene que haber una transcripción y un análisis, porque lo decía Bela Bartók, que es un gran compositor húngaro y de los grandes compositores y uno de los iniciadores de los estudios de la música popular, del folclore comparado, como se le llamaba la etnomusicología en esa época, que él decía, lo que se tiene que hacer es tener, precisamente como decía Viri, preguntas y problemas de estudio, porque no vas a ir nomás a ver qué te sale. Puede ser que te salga algo ahí que no tenías previsto, ¿no? Pero de entrada vas a algo, ¿no? Vas con una duda. Él de las dudas que tenía era de cómo era tan parecida la música gitana entre los rumanos y los húngaros, por ejemplo. Hay una recolección, que ya estamos en cosas de métodos y técnicas de investigación, ¿no? La recolección de los datos, que en esa época era con gramófonos, ¿no? De cera. Después él llegaba a su casa y él, como era un oído absoluto, él se daba cuenta que toda la música recolectada en los gramófonos de cera estaba en un tono abajo. Entonces, bueno, ahí viene otra aptitud que tenía, que era de oído absoluto y con los gramófonos y la memoria transcribir en una partitura y después de esa partitura tener un análisis musical, ¿no? Que volvemos a lo mismo, la música de tradición oral tiene sus propios procesos, pero en el momento en que tú la recoges, tú la puedes poner en un papel y analizarla, para decir qué es lo que está pasando en ese momento, ¿no? De la existencia. Porque también no hay que
irnos por la puerta falsa de es que está recuperando la música y así como la recuperó y la escribió, así la debes de tocar para siempre. Eso también es un error que algunos antropólogos, o bueno, los musicólogos anteriormente tenían, que era de esto del rescate, ¿no? Cuando en realidad pues no es un, pues no estás rescatando nada, ¿no? Si la misma comunidad quiere dejar de hacer o de tocar o de pintar algo, pues es decisión de ellos, ¿no? Ellos son dueños de esa tradicionalidad, ¿no? Pero para lo que es un estudio sistemático en ese momento nos sirve y mucho y demasiado, ¿no? Porque ni modo que también llegues así de, oye, pues fíjate que tocaban esto y que tocaban el otro, no, es como formalismo metodológico, ¿no? Este, y, y bueno, lo de la etnociencia de la amiga Steffi también es muy importante, porque es un poquito de lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? De cuando estamos hablando cuando queremos meter cuestiones étic, ¿no? En una investigación, ¿no? Y también hay pues un estira y encoge, ¿no? Un estira y encoge ahí porque de repente, no sé, ves que estudias una música que tiene una herencia klezmer, una herencia andaluza, y ellos dicen, no, esto no es andaluz, esto es de aquí, ¿no? Y tú dices, híjole, ¿cómo le digo que? Porque tampoco está mal que lo pongas, ¿no? Les estás diciendo que no es de ellos. Pero sí tienes la posibilidad de decir y de historizar cómo esa música o ese instrumento llegó a tal lado y cómo se utiliza ahora, ¿no? Muchísimas gracias, Alonso. Bueno, estamos llegando a la parte medular de esta charla, de este diálogo. Hemos hecho un posicionamiento en general de nuestro proyecto, de nuestra perspectiva, incluso hasta de la metodología. Y bueno, vamos a entrar un poco a unos temas contemporáneos de discusión. Por ahí desde la danza dicen que el maestro que cobra está lucrando con la danza folclórica y otros decimos, bueno, pues es nuestro quehacer profesional, si no vivimos de esto, de qué vamos a vivir? En ese sentido, el arte también atraviesa otras cuestiones muy humanas. Recuerdo discusiones durante la pandemia de que decían, es que dar clases por Zoom está haciendo que se automatice la danza folclórica y bueno, algunos decíamos, no, al contrario, un maestro que no alcanza a entender por las cuestiones del audio o del internet, que no alcanza a ver la integridad del cuerpo humano, pero que sí escucha, aunque sea como zapatea, es lo más humano que puede haber, y es lo más antropológico, digamos, es la pulsación más humana del profesor. Y en ese sentido, también el arte es atravesado por cuestiones de la economía, de los medios de producción, de los medios de consumo. Y en ese sentido, quisiera abrir esta ronda de preguntas, de diálogos. ¿Qué opinión les genera el arte como medio de consumo? Majo, te escuchamos. ¿El arte puede ser un medio de consumo? Híjole, yo creo que en primer momento yo diría que sí, entendiendo el arte como cultura, entendiendo el arte como un sistema de objetos, lo llama Jean Baudrillard, un sociólogo francés. Entonces, bajo ese entendido, sí puede ser un medio de consumo. El ir a un museo es consumir. El asistir a una ceremonia ritual de esas que te ofrecen allá en Quintana Roo, ¿no? Allá en Campeche seguramente es el mercado ahorita de el arte y la cultura y el consumo van y están en boga. Asimismo, si uno se va también a cualquier parte de aquí de México, esta cuestión de arte, artesanía, que fue un tema que se tocó hace en los principios de este conversatorio, va de la mano y va ligado el uno con el otro. Y justo este tema también me recuerda a un texto de James Clifford que se llama Antropología, Cultura y Arte, algo así más o menos se llama, y donde explica justo eso. Hay un apartado dedicado al arte y el consumo que genera a nivel local, a nivel mundial. Y justo eso, un texto hecho por un antropólogo, ya te da una bandera de inicio y te ayuda a resignificar que sí se puede ir de la mano arte y consumo,
arte y cultura, sí se puede comercializar y básicamente sería esa mi respuesta, Ariel. Muchas gracias, Majo. ¿Por dónde le entramos, Steffi? El cruce entre arte, artesanía, producción artística e intelectual, conocimientos, saberes tradicionales, medio de consumo. ¿Pueden ser estos un medio de consumo? ¿Por dónde discutimos? Sí, es que sí, sí, es complicado. Es que, como también dijo María José, depende quién lo consuma y cómo lo consuma, ¿no? En este caso, para empezar, digamos, los artesanos hacen su producción de artesanías, que ellos le dicen así, y lo venden. Ok, ¿con qué finalidad? Pues tener dinero, ¿no? Como siempre sucede. Pero también aquí algo muy, muy interesante y que también lo he notado en pues no solamente en investigación, sino ya de tiempo antes y hasta incluso nosotros lo hemos visto, si somos un poquito más observadores, que una, venden un conocimiento ancestral para quien lo consuma, ¿no? Para quien lo compre. Y otros solamente lo hacen en el aspecto estético, o sea, se ve bonito, yo lo compro, lo quiero presentar, no sé, en mi casa, ¿no? Que es lo que siempre se hace. Esas personas claramente, digo, sí aprecian lo que es, pues, la artesanía hecha por manos mexicanas, para empezar, pero algo muy lamentable, ¿quiénes son esas personas que lo consumen? Evidentemente, y creo que lo hemos visto mayoría de la parte de nosotros, son extranjeros. Son los extranjeros que realmente compran este tipo de arte, que yo lo llamo cualquier cosa arte porque está todo completamente hecho a mano. Porque es arte y artesanía, claro que se van relacionados uno de la otra porque al fin y al cabo son creaciones únicas e inigualables. Nada se puede repetir una con la otra. Y la otra es igual, como dijeron, el tipo de consumo también se hace en los museos, no solamente que haya sido del arte occidental, sino aquí, por ejemplo, en el Museo de Culturas Populares, también se hace una exhibición de este tipo de presentaciones de lo que hacen dichas comunidades indígenas, y a lo mejor te lo dicen así, una explicación muy breve de qué está tipo, o está de qué está elaborado, qué materiales, pero a veces no ven las cosas que hay detrás, y en este caso que yo he estado investigando, haciendo entrevistas con estas personas, lamentablemente lo hacen de forma muy perspicaz porque incluso las materias primas ni siquiera son mexicanas, o sea, fíjense en esta parte, ni siquiera la materia prima no es mexicana porque deben que ser extraídas ya sea de Sudamérica, Norteamérica o la mayoría de las veces es extranjera. Y aquí como dato curioso, y no me molesta comentarlo, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo mi trabajo de investigación en Temuaya, la lana no es la lana de esa comunidad, no es de ese sitio. Y lo que me llegaron a decir, que la lana con la que ellos emplean sus tapetes artesanales, o hasta incluso las madejas de lana que se utilizan para los textiles, es europea, viene de Austria esta lana. Ya viene incluso ya teñida, o sea, incluso ellos mismos la tienen que teñir. Y esa materia completamente es carísima, y por lo tanto los precios más elevados pues los hacen aún más, ¿no? Y esas personas que lo consumen pueden ser empresarios, presidentes o extranjeros, que los que más se tienen la facilidad de adquirirlo. O en esta cosa también ellos lo hacen para presentarlos en ciertos museos, porque hasta incluso los mismos museos los llegan a vender. Los museos, porque es tanto artistas plásticos, igual venden su obra, piden su pieza, pues es que me gustó tu temática, tu figura y lo demás, la compro y la adquiero. Pero también algo aquí, creo que sí podría deslindarse que hoy en la actualidad y como asterisco lo puedo poner incluso pues, como un brochecito ahí, que ahorita si decimos en cuestión del arte general, los artistas plásticos, a veces hoy en día venden más verbo, lo digo por experiencia, venden más verbo que la misma pieza, o sea, el arte contemporáneo hace eso, ¿no? Pero ya el arte, pues, de estas comunidades indígenas, pues a veces lo que se vende es la pieza y quién la compra y quién la consume, con qué medios, nada más para presumirla, para que se vea interesante, se vea bonito en el lugar, y a veces no se dan cuenta de lo que están consumiendo, si es algo bueno, evidentemente si es algo completamente hecho a mano,
por personas, artistas, yo los llamo a ellos artistas, porque incluso no es algo inigualable, lo vuelvo a repetir, pero también que le den un significado, un sentido de por cómo lo hacen, y a veces no nos vemos, no nos ponemos en los zapatos de esta persona, quién las hace, cómo lo hace y qué dedicación le dan. Entonces, sí, cualquier cosa que sea arte, claro, por supuestamente tiene, aparte del consumo, todo es consumo, porque incluso nosotros consumimos incluso algo de arte, sea como sea, consumimos arte. Y es parte de nuestra vida, parte de nuestro ser. ¿Qué otra cosa? Que no lo veamos de cómo lo hizo, cómo lo trató de hacer, con qué finalidades, si me vendió algo que realmente la otra persona conoce o desconoce, ya es cosa casi nuestra, ¿no? Nuestro problema. Y ahí, pues, ese es mi comentario. Todo, absolutamente todo que sea arte, artesanía, artefacto, como quieran ustedes decirlo, siempre se consume, tal cual. Qué interesante, y de eso se trata este conversatorio, que pongamos el dedo en la llaga, porque si como antropólogos estudiamos el arte como medio de consumo y no discutimos desde la especulación monetaria, ¿no? Desde la corrupción, si no ponemos ese tipo de elementos en la mesa, que el arte es un instrumento para vender, para blanquear recursos, para lavado de dinero, creo que es cuestiones que pecaríamos de ingenuos. Entonces, muy interesante Sí. tu aportación, Estefi, Perdón, muchas perdón, gracias. una cosita igual, que algo que aquí lo puedo recalcar y es muy, muy visto ahorita, los derechos de autor. Los derechos de autor, que también son muy importantes para justificar cualquier trabajo y no se toma en consideración. Ya, eso sería lo último. Oh, de maravilla, qué bueno que lo pones, porque efectivamente, híjole, cuánto trabajo cuesta para hacer una autoría, la de los derechos colectivos, ¿no? Intelectuales, para reconocer un textil, para reconocer la estética de algún pueblo, pero bueno, llegan artistas reconocidos y pum, de inmediato el INPI, este, hasta le dice, casi casi yo les hago el papeleo, pero bueno, esa es la discusión antropológica. Viridiana, ¿por dónde le entramos al medio de consumo? Eh, Abelina Lesper tiene razón cuando dice esto es arte, esto no es arte, o por dónde. Bueno, ahorita abordo a Belina, pero creo que hay que irnos por el concepto de consumo, ¿no? Hay que irnos por la definición de consumo. Y la definición de consumo es muy variopinta. No solamente obedece a una sociedad de medios y modos de producción al estilo marxista, ¿no? O sea, el consumo es toda adquisición y o uso de un producto con el propósito de satisfacer necesidades. Y una satisfacción de una necesidad puede ser el consumo de una mercancía, que al final el arte produce objetos que pueden o no venderse, o el objeto con un propósito de ritualización, ¿no? Si tú vas a satisfacer una necesidad ritualística, ¿no? Que es la danza de la lluvia, por ejemplo, o sea, eso es un producto artístico, ¿no? Pero no necesariamente lo estás pagando, lo estás realizando. Ya si tú te vas a hacer tu evento New Age y quieres vender los pases de entrada y quieres tener la experiencia mítica, ritualística, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero si tú te vas a una sociedad donde el consumo es a través del uso para satisfacer una necesidad, por ejemplo, ritual, religiosa, ahí entonces el consumo se complejiza. No es nada más el consumo capitalista, es también el consumo en otros espectros, por ejemplo, religiosos, simplemente ritualísticos estéticos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo regalarle a alguien un objeto que perceptualmente es interesante para esa persona. Y entonces ahí no se genera un tema contractualista donde yo le vendí algo a esa persona, se la di, se la regalé. Pero ese vínculo del regalo también implica una práctica social que refuerza redes, ¿no? Y ahí voy con otra cosa que también mencionó Steffi, que me parece muy interesante. El arte en tanto consumo produce redes
Y no solamente redes comerciales, en tanto que una comunidad no tiene lana, entonces la adquiere de otro lado. No es solamente eso. Pónganse a pensar, por ejemplo, en el encuentro entre culturas occidentales y no occidentales del siglo XVII, XVIII. Ahí se produjeron muchos intercambios, no solamente económicos, sino también de políticas de valor. Y ahí voy a entrar con ese asunto. O sea, también se trata de un régimen de valor establecido desde una perspectiva cultural y que puede o no chocar con otra, ¿no? Entonces es muy compleja la pregunta. O sea, creo yo que es muy compleja, no se puede responder con una sola acotación o con una sola premisa. Más bien hay que ver el espectro de complejidad que hay, o sea, las condiciones de posibilidad. Consumo en tanto que satisfacción de una necesidad, pero que necesariamente sea utilitario o de un aspecto de sobrevivencia, o que también satisface necesidades que no son de primera mano, ¿no? Por ejemplo, el placer, el aspecto del placer, ¿no? Yo voy a un museo porque me gusta el arte, me gusta ver lo que producen los artistas, pero puedo prescindir de eso. O sea, porque si al rato, o sea, no tengo que comer, no me ha caído la quincena, ¿no? Entonces, puedo prescindir de una entrada de museos en el caso de que estuviera en un país donde no hay entradas de museos gratuitas, aquí en México las tenemos, pero hay países en donde no, donde el consumo del museo es carísimo. O sea, váyanse a Europa y el domingo es atiborrarse de gente y es una experiencia terrible. Ir a un museo en domingo es lo peor en Europa. Entonces, para poder acceder a esa satisfacción no primaria de uso, tengo que esperarme a un ritmo que la sociedad misma me está estableciendo, que es entre semana, ¿no? Pero eso me implica a mí invertir dinero en eso, ¿no? Y bueno, es muy complejo. No sé si más adelante vayamos a tratar un poco más lo del arte contemporáneo, pero, o sea, en sentido genérico, creo que también hay que ver primero el concepto de consumo y desde dónde lo estamos analizando. Muchísimas gracias, Viri. Efectivamente, hay muchas perspectivas que discutir. Profesora Arjona, ¿por dónde le entramos al tema del consumo, consumo artístico, consumo musical? ¿Cómo lo ves tú? Híjole, digo que es lo malo de ser el último, ya no me deja nada, y qué decir. Este, yo quiero, precisamente lo que estaba pensando era en esto del consumo, porque suena obviamente a mercancía, ¿no? Al decir voy a comprar una pieza porque me la quedo, y esto de las piezas que te quedas también, como decía Viri, que a veces hablamos del arte contemporáneo, pues hay muchos vicios, ¿no? Está eso de que te dan una pieza que es de materiales perecederos y de repente ya nada más tienes un papelito que dice, fulanito se la compró la pieza, se los juro que sí la tenía aquí, pero ya no está, ¿no? Y entonces la gente presume luego eso, ¿no? También hay cosas ¿no? Que se dice de que, pues hay cosas turbias, ¿no? En este tipo de arte. Yo sí quisiera regresar a esto de la técnica, porque como dijeron, lo duro que es el telar, ¿no? El hacer el telar, que prácticamente pareciera que no se disfruta, ¿no? Igual con un músico ensaya y estás ahí 2, 3 horas con un ejercicio, te aburres, te desesperas, no te da, ¿no? Pero o sea, es ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que también como antropólogo también debe de ahondar, ¿no? Preguntarles cómo fue que aprendió usted a ser artista, ¿no? Cómo fue que aprendió a ser músico, ¿no? Recuerdo que hay anécdotas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, en la Huasteca, músicos que lo sueñan, ¿no? En los sueños, una persona ya fallecida, o ven de repente algún santo o algo y les dicen, tú tienes que ser músico, y lo sueñan. Y entonces dicen, es que tengo que ser músico. Y empiezan a aprender el instrumento. O las personas que les da un rayo y no se mueren, dicen que también es un aviso de que la divinidad quiere que seas músico. Entonces imagínate que lo difícil que es llegar a ser un artista de cualquier tipo de arte,
y que no se pueda vivir bien de esto, ¿no? Que no se pueda vivir tranquilamente del quehacer del artista. Y en esto de la técnica, me regreso al arte contemporáneo, ¿no? Que es cómo se ha criticado que de repente hay artistas que, pues, me recuerdo ahorita a la chica de las cubetas, ¿no? Que a la misma Avenida Lesper, pues la critica, porque yo en lo personal, yo también critico ese arte. Yo siempre he dicho, si no tiene una técnica, si no pueden hacer algo que yo no puedo hacer, pues entonces ya no, para mí, ya no es arte. Recuerdo un artista plástico que una vez, un artista plástico que yo le musicalizaba eventos, y de repente me dijo, oye, ¿cómo compongo una canción? O sea, en media hora que le dije nada más de entrada lo que se utilice, ni siquiera cómo, me dijo, oye, ¿a poco se utiliza todo eso? Le dije, pues es que es como si yo te dije, sería una falta de respeto que yo te dijera, oye, ¿cómo me hago un autorretrato? O sea, es, son rollos muy, ¿no? O sea, que a veces entre artistas algunos no miden, ¿no? La especificidad de cada arte, ¿no? Entonces, lo de los derechos de autor es muy importante porque me parece que como antropólogos, no es que sea nuestra obligación, pero sí éticamente me parece que debemos de estar tanto capacitados como también en este rollo de ayudar a las comunidades con el arte. ¿Por qué? Porque como decía Ariel, nuestro moderador, hay formas, ¿no? No se debe de, o sea, un huipil o la manera de hacer huipiles no se debe de registrar por doña Juanita o doña Chonita, pero sí hay formas en las cuales una comunidad puede registrar ese arte para que no se haga lo que lamentablemente se ha hecho, ¿no? Que de repente, pues a los indígenas les están ahí regateando los huipiles o les están regateando las vasijas o X o Z pieza y de repente las están vendiendo a otro lado, completamente exacto, ¿no? Digo, no se escucha, pero sí te di los labios, completamente pirateada, ¿no? Es la palabra, ¿no? Pirateada. Ahora, también un fenómeno que está bien cañón es de los chinos, ¿no? Que ya hacen sus San y sus Guadalupe. Pues eso es arte o no es arte, o eso ya es más bien materia de la iglesia que diga, oye, ¿por qué te andas ahí haciendo las piezas de la Virgen y todo? Y quién está ganando de eso, ¿no? Que está ganando, pero pues un varísimo porque ya se han vendido, pero cañón, ¿no? Entonces, en la música he sabido de trabajos de musicólogos que van a la comunidad, graban la música, van con la fonoteca, con alguna instancia, sacan el disco y el disco se registra y se registra el nombre de la comunidad, ¿no? Entonces ya queda la música registrada porque de repente también hay ahí, también no hay que pecar de pensar que las comunidades están, ¿cómo se puede decir? Que están ahí solitarias y no saben qué hacer, ¿no? También de repente hay músicos tradicionales que se pasan de listos y quieren registrar, no sé, el son X, un son súper tocado y súper sonado, y pues digo, pues está buena la lana de las regalías, pero de repente la comunidad dice, oiga, pues fíjese que esta canción es de ustedes, de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, también la cuestión de patrimonio, que de repente mucha gente decía, ay, con esto de patrimonio se va a respetar tal lugar o tal arte, ¿no? O tales prácticas, y de repente pareciera que también esto del patrimonio, al contrario, obstaculiza que la misma comunidad siga produciendo y reproduciendo algunas cuestiones también artísticas, ¿no? Entonces, ahorita como hemos estado hablando mucho de la música y de las artes plásticas, y un poquito de cine, pero por ejemplo no hemos hablado mucho de lo literario, ¿no? Porque el arte literario también es otro arte, los que escriben, las historias orales, los cuentos, pero bueno, a ver si ahorita con el siguiente tema lo podemos ver. Así es, así es. Bueno, este papel de moderador es difícil porque creo que si fuera por nosotros podríamos dar conferencias en solitario, ¿no? Discutir estos temas, abordarlos, pero bueno, hay que dialogarlo y hay que
platicarlo esta ocasión entre cuatro, así es que al final de cuentas para eso estamos, ¿no? Digamos, por eso tampoco trato de cortarlos de manera tajante, pero bueno, al final de cuentas estamos llegando al ocaso de nuestro conversatorio. Ya llevamos hora y media más, entonces, bueno, pues para cerrar este conversatorio plantearé una última pregunta y también les pido que la trabajen a manera de conclusión, de que ustedes puedan cerrar su participación en este conversatorio. La gente se muestra interesada, pero bueno, también no hay que alargarnos tanto, así es que bueno, quisiera cerrar este conversatorio preguntándoles, ya que platicamos de consumo, ya que platicamos de propiedad intelectual, ya que han salido conceptos, teorías, incluso hemos discutido ahí a grandes rasgos el tema del patrimonio, poder, relaciones de poder a través del arte. ¿Ustedes creen que haya estas formas de dominio, que haya estas formas de sujeción? ¿Qué piensan del arte y el poder y sobre todo cómo se observa y cómo se explica el arte? ¿Qué posiciones de poder hay y qué posiciones de subyugación hay? En ese sentido, pues bueno, les invito a que también vayan cerrando su participación. Seguiremos con el mismo orden, así es que Majo, ¿por dónde le entramos a este tema de arte y poder? Yo creo que, retomando un poco la propuesta del profesor Alonso, esta cuestión de patrimonio cultural y arte va súper ligado, y más aquí en México, donde precisamente tenemos a los grupos indígenas vivos y ellos mismos ofertando este arte que ellos hacen, estas artesanías que ellos hacen, pero además algo que el Estado ha cooptado junto con UNESCO y lo ha vuelto patrimonio cultural. Y a partir de ahí, determinado grupo es donde se beneficia para sí mismo, al igual que el Estado, dejando de lado todo este aspecto simbólico, todo este aspecto ritual, y únicamente se hace por una cuestión económica. Entonces yo veo esta relación entre arte y poder, lamentablemente en México, que se ha visto como una cuestión de consumo de mercancía, y justo el INA, los antropólogos, han hecho diferentes videos donde se ha visto esta comercialización de los grupos, pensando en los grupos indígenas, diferentes prácticas eh, hechas patrimonio, cómo se han vendido. Y bueno, para cerrar mi participación, yo les dejaría una breve cita de Maquiaveles que dice a final de cuentas, el poder es inminente a la vida social. Entonces, el poder no solamente pertenece al ámbito del arte ni de la cultura, sino que está presente en nuestra vida cotidiana. Y yo con eso básicamente cerraría mi participación en esta ronda del conversatorio, Ariel. Muchas gracias. Al contrario, Majo, muchísimas gracias a ti. Steffi, ¿por dónde le entramos al tema del arte y el poder? Te escuchamos. Pues al momento que hicieron la pregunta, sí me puse a preguntarme otra cosa de quién adquiere este poder. ¿Qué poder, de qué poder estamos hablando, no? O sea, el poder de quién lo adquiere, quién lo manifiesta, quién lo presenta, el poder de generar cosas completamente únicas, el poder de darle un cierto simbolismo o valor a la misma creación, ya sea de la artesanía y del artista quien lo crea, ¿no? Así para grandes rasgos. Creo que realmente sí es muy, muy importante tener en consideración que el poder no solamente es aquel que pueda trabajarlo, sino también de quién lo puede manifestar, lo puede generar y dar una explicación más amplia para que pueda, no sé, a lo mejor presentar cómo es tu comunidad, ¿no? Así podríamos decir como un ejemplo. ¿Quién lo presenta en su comunidad? Este poder de plasmar su conocimiento, su historia, para dar una demostración de quiénes son ellos o quiénes somos nosotros.
como sociedad y incluso como individuos. El otro del poder de adquirirlo y darle un cierto significado de la misma pieza o figura que se adquiera. También otra característica muy importante, creo que el poder de, de la importancia social que se le tiene dentro de esta, ¿no? O sea, puede haber muchas vertientes a esto de qué es el poder, quién lo quiere, quién lo manifiesta, cómo se genera y el poder demostrarlo no solamente aquí en México, ¿no? Que es lo que estábamos comentando anteriormente, sino que también va más allá de aspectos muy importantes. Y en este caso, que mi rama de interés es la antropología del arte, en este caso, yo podría decir que el antropólogo del arte, así para en cuestión de poder, no es un crítico de arte. También no es un historiador del arte y no es un estetizante que va a definir qué es la formación previa a esto, sino que a partir de un trabajo general, que en este caso yo trabajo con la comunidad temoya, de investigación, va a estudiarse lo que es arte para cada quien. Y ese es un signo de poder. ¿Quién tiene el poder de decir si esto es arte o no es arte y cómo lo entiendo? Y también para cada uno de estos, en ese aspecto, los artistas o autores, de dónde lo realizaron su trabajo de campo. Y en este caso, el discurso que se produce a partir de cada tipo de fenómeno y cuáles son los criterios estéticos a sus interculturales de campo, que es esto, ¿no? La producción. Es un gran poder. ¿Quién tiene el poder de adquirirlo, manifestarlo dentro de la etnografía? ¿Quiénes lo hacen? Los mismos artesanos. Y hasta incluso hay una lectura que me gusta mucho, hasta incluso se puede ejemplificar más esto, que es un libro de Levi Strauss que se llama Arte, Lenguaje y Etnografía, que hace incluso una pequeña entrevista por ahí, si no me recuerdo, con André Breton, creo que es un periodista, creo, no recuerdo bien, y menciona algo de esto, ¿no? El poder de quién lo manifiesta, quién lo crea, quién lo adquiere, y sobre todo el poder de quién investiga cierto tema. Creo que ese sería así como mi gran conclusión de cada quien tiene el poder de manifestar su entendimiento, las características de ver más allá de las posibilidades de entendimiento y hasta incluso puede ser algo muy multifacético de que se pueda ver algo, no tanto en el aspecto artístico, sino también histórico, estético, simbólico, material, hasta incluso va a definir si es arte o no es arte. El antropólogo va a decir si sí o no es, y aparte es parte fundamental de cierto estudio y cómo lo quiere manifestar, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Qué lástima que estamos cortando el conversatorio en este momento. Steffi, te agradecemos mucho por tu participación. Viri, relación entre arte y poder, ¿por dónde le entramos? Bueno, me voy a permitir leer un poquito de este libro de Joseph Nye, porque justamente yo trato el tema del poder, de hecho, de la nave Italia como una metodología de poder suave. Entonces, bueno, Joseph S. Nye Jr. dice que el poder significa la capacidad de obtener resultados que se desean, pero también la facultad de influir en el comportamiento de otros para obtener resultados deseados. En ese sentido, el arte es un tipo de poder para influir en otros, para obtener un resultado que tú buscas. En ese sentido, muchos actores del poder los hemos visto a lo largo de la historia del arte, como por ejemplo el Estado, para lograr crear una comunidad, ¿no? Y una forma de cohesión social y cultural, ha empleado el arte para crear un imaginario nacional. Entonces, o sea, el arte es un medio de poder suave porque no es coercionar a alguien y obligarte a que tienes que consumir este tipo de arte porque si no lo consumes eres un idiota, no, o sea, no es una forma de coerción, es una forma de seducción, que es como también define el poder suave Joseph Nye. O sea, es una forma de influir en otro para obtener los resultados que tienes, pero por medio de la seducción. Y el arte es un método de seducción, porque en tanto que trabaja en lo perceptual, eh,
trabaja en esas emociones de la seducción. Entonces, ahí tenemos el ejemplo del Estado con la comunidad nacional, tenemos el ejemplo del museo con la ciudadanía. El museo establece regímenes de poder. Si ustedes leen, por ejemplo, a Tony Bennett tiene un libro que analiza justamente el museo como un espacio de, digamos, construcción del imaginario nacional, pero también de régimen de poder de la ciencia artística, digamos. Uno no es libre en el museo, uno tiene que sujetarse a las políticas del museo cuando hace un recorrido, ¿no? Otra forma de relación del poder y el arte sería, por ejemplo, la iglesia y el creyente. La iglesia acepta ciertos tipos de figuras imaginarias de los santos y de las vírgenes y todo eso. Por ejemplo, en algún momento la iglesia prohibió la representación trina de Dios en pintura. O sea, no se podía representar a Dios con tres caras iguales, que eso fue algo como muy popular durante mucho tiempo, pero la iglesia llegó a censurarlo en cierto momento porque se creía como si fuera una invitación a la idolatría, en fin, o sea, como que hay ahí un estigma sobre ese estilo de producción de arte, que al final el artista pues usa una moda, usa una demanda, porque también el arte depende de la demanda y la oferta, y entonces ahí el creyente, pues bueno, ya no puede consumir ese tipo de producción artística, ¿no? Otra relación, ya yéndome al arte contemporáneo y quizás volviendo a lo de Avelina Lesper, es justamente hoy la academia, o sea, la academia del arte, ¿no? Y el público, ¿no? En muchas ocasiones el público no va a tener el mismo efecto de poder sobre la élite o la academia artística, porque la academia artística está pues como en un séquito, ¿no? Como en un grupito bizantino donde están discutiendo qué es arte y qué no, y bueno, ese tipo de cosas. No obstante, tú presentas una pieza como la que comentaban, ¿no? La que critica Belina, y entonces ella misma, o sea, hay que verlo también desde ese punto de vista. Para los que sí consumen ese arte contemporáneo, ella estaría influyendo en la población que no suscribe o que no consume ese tipo de arte para reafirmarle que eso no es arte, ¿me explico? O sea, ella está creando una estrategia de influencia sobre aquellos que no gustan de ese tipo de arte, pero hay gente que ni siquiera es erudita que sí gusta de ese tipo de arte, porque más que enfocarse en la técnica, que bueno, Alonso ahí es como muy tajante, para él si no tiene técnica no es arte, hay gente que consume arte que no tiene necesariamente una técnica o que no busca enartecer una técnica y lo consume y se toma fotos de Instagram y entonces para ellos esa es la experiencia estética, tomarse una foto del Instagram en una instalación y ponerla pues en su perfil, en una historia, ¿no? Entonces, o sea, creo que también hay que ver las tribus, digamos, o sea, las tribus donde hay esas relaciones poder-arte, pero siempre hay que partir desde ese punto de vista. Y también es cierto que aquellos que se empeñan en decir el arte contemporáneo no es arte, ellos que no lo comprenden porque son ignorantes y no le echan ganas intelectualmente, ellos también están ejerciendo una forma de influencia para desacreditar esa opinión pública, porque al final el arte genera opinión pública, y entonces, pues se generan esos pleitos, pero al final, o sea, el público si va a consumir el arte contemporáneo, va a ser solamente viéndolo, porque económicamente, o sea, ¿a quién se le ocurre comprar una escultura invisible por más de 100 millones de euros? Ricos, los ricos que les sobra el dinero y que buscan el lavado de dinero, y no solamente por medio del arte contemporáneo, también lavan dinero por medio de Da Vincis, por medio de Miguel Ángeles, por medio de Rafaeles. Entonces, o sea, también hay ejercicios de poder y entonces, pues bueno, para cerrar mi participación, pues me gustaría invitar al público que pues de pronto no es ni del mundo de la antropología ni del mundo del arte, pues a que siempre cuestionen todo. O sea, cuestionen tanto un bando como el otro y formen un propio criterio, ¿no? O sea, aquí en sí nosotros también estamos ejerciendo un poder suave, cada uno dando nuestros puntos de vista, ¿no?
porque estamos tratando de imbuir en el otro para que se cree una opinión pública. Y bueno, más bien es que estén despiertos, ¿no? Y que si algo no les gusta, pues que lo digan, no me gusta. O sea, y si algo sí, pues que también lo compartan, ¿no? O sea, tampoco se trata de crear aquí un régimen del gusto, ¿no? Eso es con lo que cerraría yo. Profesor Arjona, ¿cómo podemos cerrar este conversatorio? Relación Ya me dijo entre arte y poder. ya me dijeron que quise imponer coercitivamente el poder de la técnica. No, digo, sí es una visión tanto personal, obviamente no, en un trabajo antropológico es otra cosa, pero bueno, sí me parece que para todo hay técnica, ¿no? Inclusive hasta para el arte de cocinar, el arte taurino, que a mí no me gusta, porque un animal que le estén ahí masacrando no me gusta, pero pues es un arte, porque no es nomás así de que cualquiera lo pueda hacer, ¿no? Es un arte. También no hablamos un poquito, andamos en este tipo de, también de cosas de el arte como así en general, ¿no? Y porque cada arte tiene digamos, tiene su naturaleza, ¿no? Como decía Viri al principio, ¿no? Que esto de la música, que no tiene, precisamente lo complejo de la música es que la música físicamente están los instrumentos, pero lo que se produce pues no se ve ni se toca, ¿no? Y tiene ese gran poder, ¿no? Ese gran poder de que la experiencia estética, esa también se me fue, lo iba a decir hace rato, pero se me fue. La experiencia estética es que la música te lleva a ese lugar, a ese momento, ¿no? En el que te pasó lo que tú quieres que te haya pasado, ¿no? Conociste a esto, o te pasó, o se fue a alguien, o llegó a alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el poder, el poder de la música, y ese poder todas las culturas del mundo mundial lo han sabido en cualquier momento ¿no? De la vida del sapiens en la Tierra, ¿no? El poderío de lo sonoro y de lo que nos reproduce en nuestra mente, ¿no? Entonces ahora lo de la relación del poder, eh, por ejemplo, en la música, una vez hubo por ahí un taller que era de fandango para niños de primaria, y el fandango, pues como muchas actividades musicales, es de compartir, no es de competir, ¿no? Así de, ay, a mí me sale más chido que a ti, no, es de compartir, sobre todo en los niños, ¿no? Que son los que apenas están empezando estaban empezando a aprender la música, porque si ya es de que traes al jaranero famoso de tal lado y te traes al otro jaranero del otro pueblo, pues bueno, entre ellos mismos están ahí peleando y discutiendo quién es el que tiene el verdadero, ¿no? El verdadero rasgueo o toca mejor el repertorio, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en este taller, al final del taller era que los niños hicieran un fandango y todos tocaran. Pero, por ejemplo, los que habían patrocinado el taller querían un concierto, ¿no? Un concierto, ¿no? Poner una tarima, poner a los niños pues dividirlos, no sé cómo, en 3, 4, 5 grupos. Y en este rollo, también regresando un poco a lo del consumo, ¿no? De querer vender, ofrecer o vender artes que de manera tradicional se hacen de una manera a un consumo que es ajeno a esa comunidad, ¿no? Y todo, ¿por qué? Porque, pues en este caso, ahí el poder, pues es el poder monetario, ¿no? El que está pagando, pues lamentablemente decide qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Lo malo es que no avisaron cómo iba a ser el show final, ¿no? Entonces, bueno, uno ahí, o los que estaban ahí dando los talleres, bueno, se encargaron pues, de hacerle ver que no es lo mismo el consumo de un concierto que lo que se supone que era, ¿no? Que era un taller de música tradicional de la Huasteca, ¿no? También recuerdo ahorita esto de arte y poder y de los museos, una de estas grafiteadas en un pueblito que decía, la cultura está aquí en el pueblo, no en el museo, ¿no? Entonces, se me hizo muy chido, se me quedó grabado, no recuerdo en dónde lo vi, pero bueno, pues es una frase que tiene razón, ¿no? La cultura está, si quieres conocer la cultura de aquí, tú tienes que venir aquí al pueblo, ¿no? No somos objetos del museo, ¿no? Somos sujetos, como tú, como yo, como todos, y aquí la onda es de qué manera te quieres acercar
¿no? A ese pueblo, y aquí le vas a dar el poder de acercarse al pueblo. Porque si entonces, las personas que tienen el poder de manejar el consumo, tienen el poder del consumo de ese arte, pues van a tener que cambiar de estrategias, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, ahí no sé por qué iba a hablar de Lutero, pero bueno. Ah, sí, por la cuestión religiosa, ¿no? Que hablaba Vidal. Que, por ejemplo, para me hiciste recordar que Lutero para estar en contra del poder de la iglesia del Vaticano, pues cambió la música, ¿no? Tuvo que hacer los corales, traducir la Biblia al alemán, que fue la primera traducción fuera del latín, la tradujo al alemán, y entonces dijo, no, pues aquí no ni polifonía ni canto gregoriano, vamos a hacer unos corales, ¿no? A 4 voces. Bueno, que es polifonía, 4 voces es polifonía, pero me refiero a la polifonía del Vaticano, ¿no? Fue la que abandonó, entonces hizo sus corales, y entonces de esta manera, como dices, ¿no? Que el poder es de disuadir, y la música es de los que más disuade, pues de esta manera el pueblo alemán se sintió todavía más, dijo, pues tenemos nuestra propia música y ya nuestra Biblia traducida al alemán, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es un ejemplo, ¿no? De cómo actúa aquí. Y bueno, para terminar, esto del poder a mí también me suena mucho, digo, porque es que la música es como muy común. El poder que tiene el caimán, ¿no? El famoso caimán, ¿no? La persona que dirige el grupo musical, hace los arreglos, o es el que se pone el nombre y lo hace luego a todo el grupo, ¿no? Llegan al ensayo y te dicen, vamos a tocar rola fulana, pero en salsa. Y como sabe que todos pues, sabemos cómo va una salsa, bueno, y de repente ya aparece ahí, arreglista fulano, ¿no? Y dices, chirrión, pues si lo hicimos entre todos, a mí no me pasó ninguna partitura, ¿no? Entonces, y es el que cobra, es el que factura, es el que pellizca ahí un poquito de más para él, y bueno, ese poder, el poder de los caimanes, pues como músicos nos tenemos que, músicos ejecutantes en la onda del hueso, ¿no? Como lo decimos coloquialmente. Nos tenemos que cuidar mucho. Pero bueno, ya con eso termino y quiero agradecer a todos los que nos han visto el día de hoy, a mis compañeras y aquí y al compañero moderador Ariel. Muchas gracias. Bueno, pues compañeras, compañeros, de esta forma terminamos esta segunda edición de nuestro ciclo de charlas interdisciplinarias y antropológicas. Para nosotros es muy gusto saber que esta iniciativa no inició con una sesión y terminó con una segunda. Tenemos más, están programadas. Por lo pronto les recuerdo que el martes 30 de abril, falta un poquito más de un mes, pero podemos irnos preparando como público. Tendremos una charla sobre clínica cultural, un tema bastante interesante. Atravesará cuestiones de antropología médica, etnopsiquiatría, etnopsicoanálisis y bueno, como siempre, como ustedes lo pueden ver, no solamente hay un panel plural, sino aparte hay carnita para discutir, hay cuestiones teóricas, hay hay ejemplos en campo, entonces es muy interesante estas charlas. La vez pasada tuvimos una de religión, chequen en las redes sociales, ahí está, estuvo interesante, esta también estuvo muy interesante y bueno, les invito a que nos acompañen en próximas ediciones. Finalmente, pues quisiera yo cerrar con un breve comentario que efectivamente el arte, a pesar de ser algo que ha existido, ha sido parte del proceso de evolución cultural del ser humano, pues estamos nosotros como comunidad artística en una situación paupérrima y tenemos que estar mendigando nuestros derechos, tenemos que estar reclamando que el arte debe de ser un medio de supervivencia. Incluso entre el mismo gremio hay profesores, profesoras que regalan su trabajo y bueno, es complicado, es cierto, el arte debe de ser democrático, pero eso le corresponde a la institución pública, no a nosotros como hacedores de arte, no a nosotros como profesionales, no a nosotros como gestores culturales. Y bueno, tener a expertos en estos temas que han visto antropología y cinematografía, ese tránsito de la antropología entre el arte, la artesanía, saberes tradicionales, ¿no? Hechos históricos que están atravesados completamente por el arte y bueno, temas de actualidad como migración, música,
adaptación cultural a las urbanidades, pues al final de cuentas nos permiten ampliar un poco más nuestro panorama. Así es que de esta manera me despido, su servidor Ariel Rodríguez, orgullosamente parte de este posgrado de Ciencias Antropológicas. Le damos las gracias a la jefatura de este posgrado por apoyar por apoyar esta iniciativa, pero sobre todo a los compañeros que han hecho realidad esto, Gerardo, Daniel, Viri, Alonso, hay más compañeros, no nada más es una iniciativa personal, sino ha sido un cúmulo de compañeros que logran esto. Y pues bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a moderar esta sesión. De esta manera les recuerdo, martes 30 de abril, siguiente sesión, tendremos ponentes de primera calidad, así es que les mandamos un fuerte abrazo, esperamos que hayan disfrutado esta sesión y de esta manera nos despedimos. Que estén muy bien y hasta la próxima.